Bueno, y entonces ya habiendo dicho eso, pues así, de hecho no sé si dar toda la presentación porque hay varias cosas que ya vimos, entonces nada más lo que quería era enseñarles algunas imágenes, pero bueno, para entenderle a todo, pues sí hay que ver al menos la notación que estén utilizando, que está utilizando Prince en sus diapositivas, ¿no? Entonces, pues lo de siempre, ¿no? Si tenemos a ver tú. Casi nunca he usado PowerPoint para presentar aquí. Ah, no. No. Sí lo pude haber generado por PDF, ¿no? Pero... Bueno, ya ni modo, así a ver cómo queda. Bueno, de nuevo, pues es el problema que tenemos en Machine Learning, ¿no? Tenemos entradas X y salidas Y, pero ahorita cuando estamos en optimización lo que estamos tratando de hacer es tratando de minimizar una función de error, que lo que tiene esa función de error, lo que recibe como entradas, pues son los parámetros del modelo, y después pues vamos a tener las salidas que produce la función para las entradas dadas los parámetros del modelo, y bueno, y también vamos a tener las salidas, ¿no? Entonces, pero para este problema, en este contexto, todo es constante, o sea, todo este arreglo de entradas donde vamos a entrenar, pues está grandote, pero es una constante, ¿no? O sea, ya son fijo y no cambia, que son las entradas X y las salidas Y. Entonces aquí lo que podemos modificar son los parámetros del modelo, y pues es la función que queremos optimizar. O sea, es una función que depende de los parámetros del modelo y es la que queremos minimizar. Entonces todo esto ya lo hemos estado viendo, pues es la función, queremos los parámetros θ que nos minimizan esa función de error que depende de θ. Entonces lo que les digo que aquí está más o menos bonito porque ya lo vemos visual, ¿no? Entonces aquí es un problema muy muy sencillo, aquí es un problema donde el modelo, o sea, las entradas y las salidas nada más son de dos dimensiones, o sea, la X vive en una dimensión y Y vive en una dimensión. Entonces los podemos graficar y son los puntos que tenemos aquí. O sea, son estos puntos en naranjita los que estamos viendo. Y el modelo que vamos a tratar de ajustar es un modelo lineal muy sencillo que nada más consta de dos parámetros, phi0 y phi1. Y como está ese modelo, es un modelo lineal, o sea, es phi1 por la XY, y eso le sumamos el bias phi0, y ya eso es lo que vamos a comparar, o sea, esto es lo que es el modelo, y lo vamos a comparar con la salida real, ¿no? que tenemos. Pero aquí, ¿qué función de error estamos utilizando? Pues estamos utilizando mínimos cuadrados, ¿no? Estamos viendo la diferencia elevada al cuadrado y ese es el error que tenemos. Hay veces que es en promedio, ¿no? Pero digamos, ahorita está así el error y en esencia, ¿qué diferencia tendría que aquí dividiéramos entre el número de instancias que tenemos? Para el problema de optimización no es nada la diferencia, ¿no? O sea, los mismos parámetros phi que optimizan esta función es la misma que optimizarían si yo tuviera uno entre el número de instancias. Hay veces que por razones de estabilidad numérica se puede normalizar, etcétera, ¿no? Pero ahorita con lo que están en estas diapositivas, pues nada más podemos verlo así. Entonces, pues el error total que tenemos pues es sumar sobre todas las instancias, ver para cada instancia XY qué tanto se está equivocando el modelo con respecto a la salida de verdadero. O sea, es lo que, con todo el chorizo de gradiente descendente y calcular los gradientes, etcétera, pues al final es lo que queremos hacer. Queremos calcular cuál es el error que hace el modelo con respecto a esto, ¿no? Entonces aquí hay un modelo inicial, o sea, hay unos parámetros phi0 y phi1 iniciales, que es lo que corresponden a esta línea en cian o azulito, bueno, no sé qué color sea que donde phi0 vale 0.4, que es donde intersecta con la y phi1 que vale 0.2, que es la pendiente de esa curva, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, ¿qué es lo que representarían estas líneas punteadas? El error, exactamente, no es el error que tiene este modelo, y ya aquí en esta función lo estamos elevando al cuadrado y lo estamos sumando todos los errores. Entonces esta función de error son la suma de todas las líneas
punteadas elevadas al cuadrado. Y entonces lo que queremos encontrar son los phi0 y phi1 que minimicen el error, ¿no? O sea, que minimicen el error que tenemos aquí. La división de todo el error entre el número de instancias, al final, cuando hagamos todo lo del gradiente descendente, se va a compensar con el learning rate que agarramos, ¿no? Se puede, o sea, de hecho es algo que por lo que decidí dar esto es porque vamos a ver un poco detalles de eso, pero sí, precisamente eso podría ser un aspecto, ¿no? que sería tomar a consideración. Entonces, también es importante, por lo que aquí les digo que me gustó este libro, es que es más visual. Entonces, queremos optimizar esa función, que queremos encontrar una línea que mejor ajuste a las cosas. Pero la función como tal, L de phi en este caso, que es una función de dos variables, pues es una función ya en tres dimensiones, ¿no? O sea, aunque la función objetivo es una función nada más en una dimensión de entrada X y una salida Y, la función de error con respecto a phi es una función de tres dimensiones. O sea, si la quisiéramos graficar, la función de error como, o sea, L de phi, o sea, si quisiéramos graficar esta función, pues necesitaríamos graficarla en tres dimensiones, ¿no? Porque phi tiene dos dimensiones, o sea, phi0 y phi1, y el error para estos datos fijos, pues es pues ya nos va a dar la tercera dimensión. Entonces aquí Prince pudo haber decidido hacer esa gráfica en tres dimensiones, de hecho hasta igual puede ser un buen ejercicio, pero también una forma común en el que las analizamos es utilizando las curvas de nivel. O sea, también si se acuerdan de sus cursos de cálculo, tal vez, pues pueden ver que para analizar estas gráficas en tres dimensiones, una curva de nivel, ¿qué te dice? O sea, ¿qué dice, por ejemplo, todo aquí esta elipse que está aquí? ¿Qué es lo que nos dice, si se acuerdan? Bueno, ya la dibujé mal, pero... Eso está más abajo. Es donde la derivada es, pues no me acuerdo si es la derivada de la función, pero es donde es constante, ¿no? Sí, toda la función en estas líneas es constante. Entonces, por ejemplo, todas las líneas, todas las que están aquí, si evaluamos la función, va a ser constante aquí. Y la derivada aquí en este caso, el gradiente apunta perpendicular hacia esas curvas de nivel. ¿Por qué apunta perpendicular? Porque si es constante la curva en este punto, pues no está cambiando la función en esta dirección. Entonces, si hay un gradiente, no puede tener ninguna componente que apunte en la dirección tangente a esta curva de nivel. O sea, si el gradiente tuviera una componente que es diferente de cero en la dirección de estas curvas de nivel, pues entonces no sería constante la curva en ese punto. Entonces, por eso es que el gradiente siempre tiene que apuntar perpendicular a las curvas de nivel. Pero entonces también con esta curva de nivel, también normalmente, por ejemplo, cuando tienen esta forma, normalmente nos podemos ya imaginar cómo es la función. Por ejemplo, aquí esta es una función que es como un paraboloide, le llaman, donde aquí va, también si tenemos algunos poquitos valores, a veces les grafican aquí cuál es el valor así en cada curva. Y entonces pues ya podríamos ver si esto es un paraboloide, o así acostado, o un paraboloide parado, ¿no? Pero bueno, aquí como es problema de minimización, pues ya más o menos pues podemos ver que es acostado, ¿no? Entonces podemos ver que la curva de nivel es así. Pero bueno, aquí lo que muestra es que en este diagrama de curvas de nivel, pues muestra los parámetros iniciales que corresponden a esta línea, donde están situados ya en esta función L de teta, que es este circulito que está aquí, que es la posición y los parámetros iniciales, el teta, el phi de 0. Entonces, pues está lejos del mínimo, que el mínimo pues está más o menos por acá, y pues sí se ve aquí claramente que hay una mejor línea que tal vez ajusta mejor el error cuadrático que sea el que podríamos tener allí, ¿no? Que es el que necesitamos. Sí queda claro hasta aquí, ¿o tienen alguna duda? Pues entonces, bueno, ¿no? Entonces seguimos. Entonces ahora, cuando hacemos ya gradiente descendente, o sea, cuando calculamos el gradiente y después nos movemos en una dirección del gradiente, y si se fijan aquí el gradiente por eso se está moviendo perpendicular a la curva de nivel. Entonces nos vamos a mover en el espacio de parámetros, nos vamos a mover en dirección contraria al gradiente, porque es minimización, y ya dependiendo del learning rate, pues nos vamos a mover en esa dirección contraria al gradiente. Entonces eso corresponde pues a esta nueva línea, y eso corresponde a este nuevo punto en el
pues ya en el espacio de parámetros del problema. Y pues así sucesivamente, ¿no? Después hacemos otro camino en dirección opuesta al gradiente, entonces eso nos va a dar esa nueva línea, y así sucesivamente, y si se fijan, pues nos estamos moviendo hacia el mínimo de esa función, ¿no? Estamos caminando poco a poco hacia el mínimo de la función. Entonces está bonito, ¿no? Entonces, no sé si tengan una duda o pregunta. ¿Qué significa que esos últimos puntos ya no están sobre una línea? O sea, ya son al área de la última línea que está ahí. De hecho, es que no está dibujado, o sea, sí, todos, digamos que ya es cuestión de cómo se grafican las curvas de nivel, pero aquí también hay una curva de nivel, nada más que no está graficada. O sea, están así, ¿no? ¿Son infinitas? Son infinitas, o sea, de hecho este espacio es continuo. O sea, como es un paraboloide, está definido para todo phi y todo teta. Y como es un paraboloide, si tú pasas, por ejemplo, un plano, todo ese plano te va a dar la misma curva de nivel. O sea, todo el plano donde la función es la misma te va a dar los mismos valores. Entonces tú, ya es cuestión hasta de cómo puede tener parámetros ahí la graficación, de qué tan espaciados quieres que te genere las curvas de nivel, o si tú quieres que te genere la curva de nivel para un nivel en específico. O sea, que un nivel en específico es cuánto es el valor de la función. O sea, tú tienes que resolver, o sea, cada una de estas curvas de nivel, ¿a qué ecuación corresponde? O sea, va a corresponder a cuando la función de error phi para un phi. Aquí es que aquí no es goma dándole, pero bueno, es para algún phi que sea igual a una constante. Entonces esta constante es la que especifica el nivel, o sea, esto pues para que la función es constante alrededor de eso. Entonces uno tiene que resolver esta ecuación de cuáles son todos los valores de phi, que hacen que esta ecuación sea válida. Entonces eso es lo que va a definir una curva de nivel. No, entonces geométricamente, o sea, cuando calculamos el gradiente, estamos encontrando como el mínimo o el máximo. O sea, si nosotros graficamos en R3 toda la forma que va a tener entonces nosotros calculamos el mínimo o el máximo y eso va a corresponder al error mínimo, ¿no? Es lo que quisiéramos, o sea, con gradiente descendente lo que queremos es al error mínimo, o sea, quisiéramos llegar al error mínimo, pero también parte de lo que está aquí. Por ejemplo, esta es una curva muy sencilla, es error cuadrático y es una curva convexa, pero bueno, eso ya se verá en otro curso. Y aquí, por ejemplo, se ve pues, bonito cómo está caminando utilizando la información del gradiente perpendicular a las curvas de nivel hasta llegar a ese mínimo. Pero pues, esta es una curva donde la función de error pues, tiene 3 dimensiones, ¿no? O sea, son 2 de x y 1 de y. Pero cuando entrenamos una red neuronal, pues ¿cuántos parámetros tiene la red neuronal? Hasta las más chiquitas que hemos probado, pues ya tienen 3000 parámetros y el error pues con el y pues ya son 3001, ¿no? Entonces estamos haciendo exactamente lo mismo, pero en ese espacio de parámetros mucho más complicado, y como es no lineal, pues uno no espera que tenga estas curvas de nivel así bonitas. Entonces, ¿cómo se imaginarían que si dibujáramos las curvas de nivel para una función más complicada, cómo se verían? Para una función más complicada, pero que en 2 dimensiones, por ejemplo, aquí en esta misma en 2 dimensiones, porque ya imaginársela en esas dimensiones 1000, que más o menos los mismos conceptos siguen. Por ejemplo, ahí en vez de curva de nivel, ahí puede ser una superficie de nivel. O sea, por ejemplo, si aumentáramos a 4 dimensiones en vez de a 3, uno te podrías imaginar el volumen que es constante para la función. Entonces es un volumen de nivel, por así decirlo. Ya en dimensiones más grandes pues son los hipervolúmenes de nivel. O sea, los mismos conceptos siguen aplicando, pero pues ya no los podemos graficar o visualizar tan fácil, ¿no? Y si hay curvas de nivel donde tiene varios mínimos o cosas así, entonces ¿a dónde? Sí, precisamente. Entonces es como lo que se tienen que imaginar. Entonces aquí, por ejemplo, ya lo que se van a ver ahorita en imágenes que vienen, que ya aquí también hay otras cosas así más raras, así como unos ojitos y unas narices. Y entonces así es como
como lo que va a haber, como que, de hecho, les he insistido mucho que a mí me sorprende cómo gradiente descendente estocástico puede encontrar en estos monstruos buenas soluciones, ¿no? No necesariamente garantiza el óptimo global, pero encuentra soluciones que generalizan bien para muchas de las aplicaciones que ha tenido este Deep Learning. Pero sí, ahorita vamos a ver ya específico para estas cosas, ¿no? De hecho, esta es pues, la derivada, entonces me lo voy a saltar un poquito. Y también, igual también lo que hemos visto, o sea, lo que queremos calcular es el gradiente, que es cómo cambia la función para cada uno de los pues, de las variables que determinan los parámetros del modelo, y luego nos estamos moviendo en dirección opuesta al gradiente utilizando un learning rate alfa, ¿no? Ahorita por lo pronto que es lo que hemos estado viendo, y tenemos este modelo que es el de regresión lineal, que es el que vimos ahorita para este problema, ¿no? Y que cuando calculamos el gradiente para este problema, pues nos da estas dos ecuaciones. De hecho, hasta nosotros hicimos más talachudo ya el de una red neuronal completa, ¿no? Pero aquí se hace cómo sería el gradiente de esta función en cada punto. O sea, en cada punto que tenemos aquí, en cada punto del espacio de parámetros, esta ecuación pues, nos dice la dirección, pues, nos da la información del gradiente, que de nuevo es perpendicular a las curvas de nivel, y el argumento es ese de que como es constante no podría tener ninguna componente en dirección de la curva de nivel. Pero bueno, ya esta ecuación pues, nos dice pues, este punto. Y como les digo, si bajan su código, por ejemplo, ahí en su notebook no pone estas ecuaciones, uno tiene que pues, ya o derivarlas, si está ahí bien aprendiendo bien, o venir aquí a la diapositiva y copiarlas y ya pegarlas, ¿no? Pero está padre, yo creo que es un buen ejercicio hacerlo. Entonces, pues ahí está, ¿no? Bueno. De hecho, aquí hay algo importante, y también era un poco con lo que había preguntado León, pero no sé si venga aquí o no. Pero de nuevo aquí es lo mismo, ¿no? O sea, como que aquí es o sea, como que está repitiendo lo mismo que venía en las diapositivas pasadas, pero pues es bueno ponerlo. Y aquí vemos, por ejemplo, un caso donde también ya empezamos a entender cómo es la convergencia de este gradiente descendente. O sea, cómo, no sé, o sea, si fuéramos así intuitivos, o sea, si fuéramos más bien así como que apenas estamos tratando de resolver el problema de optimización, y ahorita el algoritmo que tenemos es un algoritmo iterativo, ¿no? Que va generando nuevos puntos y está tratando de que esos puntos se acerquen pues al objetivo lo más rápido posible. Entonces, tal vez si lo que quisiéramos así nada más ojo de buen cubero, pues lo que quisiéramos es que la trayectoria, por ejemplo, aquí hacia el óptimo fuera más o menos así, ¿no? Porque va a ser más rápido, o sea, es como que la trayectoria hacia el óptimo. Pero aquí si vemos la información del gradiente que nos está diciendo cómo está cambiando esta función, y vemos el perpendicular, pues nos está llevando a otra dirección, a otra dirección distinta, ¿no? Entonces y aquí está padre porque estamos viendo pues, precisamente las curvas. Esta curva más clarita pues correspondía a los parámetros iniciales, después los siguientes parámetros phi1 pues ya corresponden a esta siguiente recta, pero si se fijan todavía está muy lejos de la óptima, que más o menos de nuevo ojo de buen cubero, sí, de hecho la pendiente la tiene completamente equivocada, ¿no? Pero así es lo que hace el gradiente. O sea, como que esto está empezando a mostrar la importancia que tiene ese learning rate que vamos a utilizar, y empezar a entender un poco más cómo está operando este algoritmo de gradiente descendente. Entonces aquí, de hecho, pues si nos movemos hacia el learning rate es muy pequeño, pues nada más nos moveríamos hasta este punto, y a lo mejor sí alcanzamos a hacer algo así, pero si es muy grande, pues ya vamos a empezar a tener este tipo de oscilaciones, que es lo que tal vez no es tan conveniente, o va a hacer que converge el algoritmo más lentamente. Pero bueno, si aquí seguimos igual, pues calculamos igual la componente perpendicular a este punto, entonces ahora sí va a apuntar en la dirección correcta, ¿no? Va a apuntar hacia acá. Entonces es a donde nos vamos a mover, y también ahí vamos a dar un megasalto. Y pues ya se está arreglando esta cosa, ¿no? Y pues más o menos como está resolviendo este problema. Pero aquí, por ejemplo, no sé ya, porque me estoy nada más tomando las diapositivas, no me acuerdo bien en esta parte del libro en qué parte va,
pero lo que sí aquí es claro, bueno, no sé si sea claro, pero más bien no es claro, habría que ver, es qué tamaño de paso está utilizando para hacer pues el movimiento del gradiente descendente, ¿no? ¿Cuál es el learning rate? Al parecer puede ir a ser constante, y entonces lo que está determinando este tamaño de paso pues ya es la norma del gradiente misma, ¿no? O sea, si el gradiente si la función estaba cambiando mucho en una dirección, pues es que está dando el paso más grande. O sea, y por ejemplo aquí más o menos se ve, ¿no? O sea, en esto el cambio no es tan grande en la función, ¿no? O sea, si me muevo de aquí a acá, también por cómo están diseñadas las curvas de nivel, o sea, de que mientras más espaciado sea la distancia que está en la curva de nivel, es que es más grande el cambio que está haciendo. Entonces aquí fue más grande porque en esta dirección del gradiente, o sea, el gradiente es más grande, su magnitud es más grande. Entonces por eso está dando el salto más grande en estas, cuando está como paralelo al elipsoide, a la elipse, pero más pequeño cuando está perpendicular a la elipse. Pero bueno, es algo que tenemos que considerar, o sea, que es importante considerar pues ese learning rate es importante, ¿no? Y también el gradiente mismo es importante. Y después esto no sé si verlo, pero bueno, lo voy a ver muy, muy rápidamente. Entonces, ¿cómo se escogería el learning rate o cómo algoritmos? Porque de nuevo, gradiente descendente pues es un algoritmo viejísimo, es un algoritmo greedy pues muy sencillo y muy viejo, que ya se ha trabajado desde pues ya pues así en los tiempos de Newton y en o sea, ya es muy, 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 muy viejo. Pero entonces, digamos que la estrategia es, bueno, sí va, tú me dices, pues la dirección del gradiente es donde se supone que cambia más rápido la función, pero todavía viene esta interrogante de cómo escoger el learning rate, cómo lo podríamos escoger, o sea, cuáles son las diferentes estrategias que se pueden tener para escoger ese learning rate. O sea, por ejemplo, uno podría decir, bueno, como tenemos este problema que dependiendo, o sea, si no normalizamos, o sea, si utilizamos así el gradiente como tal, pues va a haber regiones donde el gradiente es muy grande y regiones donde el gradiente es muy chico. Y eso es a lo mejor lo que va a determinar pues, cómo nos movemos en ese espacio de parámetros para minimizar nuestra función. Pero a lo mejor podemos hacer algo más inteligente, o sea, como que tener bien control de lo que está pasando en ese proceso de optimización y decir, bueno, ya tengo la dirección, o sea, nada más me voy a quedar con la dirección. O sea, me voy a quedar con la dirección que me está dando el gradiente. Y ahora, ya como tengo la dirección, voy a trabajar con un problema más sencillo, que es nada más el problema de optimización en una sola dimensión. O sea, porque si yo ya fijo una dirección que me da el gradiente, no importa qué tan grande sea el espacio de parámetros, si yo ya decidí moverme en esa dirección del gradiente. Entonces, como es una sola dirección, pues ya se vuelve un problema de dos dimensiones nada más, donde el eje de la X es la dirección del gradiente y el eje de la Y pues sigue siendo el error. O sea, sigue siendo como este problema en estas tres dimensiones donde yo ya elijo una dirección, así como cuando hacemos derivadas parciales, ¿no? Cuando dejábamos todo fijo y nada más decidíamos en una de cómo estaba cambiando la función en una sola dirección, nada más que en derivadas parciales pues ya escogemos la base canónica de que es donde vamos a definir nuestras derivadas parciales, pero cualquier dirección pues nos podría dar, pues, y de hecho en cálculo se ve, o sea que podemos ver qué tan rápido está cambiando la función en esa dirección en específica que estamos definiendo. Entonces aquí, si el gradiente ya nos da una dirección, podemos decir, bueno, ahora yo ya me voy a centrar al problema de minimizar mi función en esa dirección que especifica el gradiente, y ya es un problema más sencillo que puedo intentar resolver. De hecho, incluso aunque ese problema igual tenga muchos mínimos y muchos máximos, pues yo puedo tratar de resolverlo. Entonces incluso ahí podría tratar de hacer el cálculo, o podría tratar de usar diferentes algoritmos de optimización, y uno de ellos es que se llama búsqueda, bueno, ya por eso se le llama búsqueda en línea, o sea, ya nada más vamos a buscar en esa línea, y en este algoritmo en particular que hace es que se llama bracketing, o sea, que trata de buscar el mínimo, tratando de reducir el intervalo de dónde puede estar ese mínimo poco a poco. Y pues ya así va reduciendo, va haciendo subintervalos hasta que lo encuentre. También ya el algoritmo así preciso lo pueden ver. Ya no se usa tanto en la actualidad bracketing y otras cosas, pero bueno, uno de nuevo nunca sabe, ¿no? Y entonces
pues es como se pueden escoger pues ese learning rate, ¿no? Es como una forma de tratar de resolver con gradiente ascendente el learning rate, que es resolver un problema en una dimensión, de minimizar la función en esa dirección que se pone. Y sería lo mejor que se podría hacer, ¿no? Sería lo ideal, pero pues también uno ahí tiene que decidir qué tan complejo, o sea, qué tanta es la complejidad de este algoritmo de bracketing y si vale la pena hacerla en cada paso del movimiento del gradiente que nos vamos a mover. O sea, son las cosas que ya se tienen que considerar. Por ejemplo, aquí el mínimo que debería de encontrar ya en esta dirección, en esta caricatura, pues debería de ser ¿no? Debería de ser lo que se tendría que encontrar. Pero bueno, entonces aquí venimos a lo siguiente. O sea, de nuevo, las funciones que queremos optimizar pues pueden tener diferentes propiedades. O sea, ya como problema de optimización queremos encontrar el mínimo, pero pues para encontrar ese mínimo pues pueden tener diferentes propiedades. Entonces, de lo primero que uno estudia en optimización es definir estos conceptos que ya le hemos hablado un poco, pero que es mínimo local, mínimo global, puntos estables. Entonces, el mínimo local, ¿cómo está definido un mínimo local? No sé si alguien se acuerde de manera intuitiva o ya si lo ha estudiado un poco más, así hasta más mamucón, así más formal, podría decir cuál es el mínimo local. ¿Cómo está definido? Pues es de la primera y segunda derivada, ¿no? Esa ya es una propiedad todavía más avanzada, pero antes así la definición así como tal, todavía es antes, y ya después uno con las derivadas dice que son unas condiciones suficientes o necesarias para que ese punto sea un mínimo, pero antes de eso se puede definir qué es un mínimo. Pues local nada más es la referencia a un pequeño intervalo de una función, ¿no? Global es para considerar todo el dominio completo de una función. Sí, entonces precisamente, un mínimo local es que si tú defines un intervalo alrededor de un punto, todos los valores de la función en ese vecindario son mayores que el punto que estás definiendo que es el mínimo local, y donde vecindario es así en términos de análisis matemático, ¿no? O sea, es toda la esfera alrededor del punto. Pero bueno, eso nada más te dice que si yo me voy así infinitamente pequeño, hago un vecindario epsilon, en este caso de esta función es un intervalo alrededor del punto, si todos los puntos que están en ese epsilon son mayores que el de mi punto que estoy definiendo como mínimo, pues entonces sí es un mínimo local. Que en este caso estos dos, tanto 3 como 1, serían un mínimo local. Y un mínimo global es cuando ya es el valor más pequeño de la función en todo el dominio de la función, en todo el dominio de la función en el que estemos trabajando, ¿no? Entonces también una de las cosas y también puede haber otro tipo de puntos. O sea, por ejemplo, aquí este punto no necesariamente es un mínimo global, y ahí ya podemos ver que sea estricto, ¿no? O sea, si siempre es menor que el valor es un mínimo estricto, y si es menor igual, pues nada más es un mínimo igual. Pero por ejemplo aquí si esta fuera una línea aquí, sería un mínimo local. ¿Cuál? En este punto de aquí. Bueno, ese es un punto sí, ¿no? Sí, pero sí sería un mínimo local, ¿no? O sea, sí Parece, si hacemos una... porque podemos hacer un epsilon alrededor de ese punto donde todos los puntos son mayores o iguales que ese punto, ¿no? Pero sí, ya después si nos podemos ver, pues en realidad es un punto silla, y podemos ver también, o sea, son cosas muy importantes en optimización. Entonces ya después de esto, ya que definimos que es un mínimo local y un mínimo global, por ejemplo, uno podría tratar de empezar a ver cuáles son las propiedades que pueden tener esos puntos, porque si identificamos esas propiedades, a lo mejor podemos desarrollar algoritmos que converjan a un punto que tenga esas propiedades, y por tanto que converjan a un punto que esté minimizando al menos de manera local la función que tenemos. Y pues ya es de nuevo también lo que se ve un poco en cálculo, que cuál es una condición necesaria que debe de tener un punto para que sea un mínimo para una función continua que tiene derivadas. Pues ya vemos que es que el gradiente de la función, o en 2 dimensiones la derivada, tiene que ser 0 en el punto que estamos diciendo que es un
es un mínimo, ¿no? Porque también igual si la derivada no fuera 0, en ese punto quiere decir que todavía nos podemos mover en esa dirección de la derivada para mejorar todavía un poquito el valor de la función. Entonces no podría ser el mínimo, ¿no? Entonces, de ahí que busquemos siempre que el gradiente sea 0 cuando vemos en cálculo de que si queremos minimizar una función, pues la igualamos el gradiente a 0 y tratamos ahí de hacer álgebra, o al menos en el cálculo inicial que uno empieza a ver. Pero después también vemos que si la función es muy complicada, pues entonces de hecho eso nada más garantiza que puede ser un mínimo local, y ni siquiera eso, o sea, puede haber puntos que ya más bien les llaman puntos estables, ¿eso? No. O sea, cuando la derivada es 0 ahí le tienen un nombre, no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, es un punto fijo, no punto fijo, no. Pero bueno, si la derivada es 0, puede haber puntos donde la derivada es 0. ¿Son puntos estables? ¿No están los atractores y no están los...? Aunque eso ya igual yo me estoy confundiendo, ya lo estoy confundiendo ustedes, porque esos ya son conceptos de sistemas dinámicos, o sea, si el atractor es estable o no es estable y cosas así, ¿no? Pero bueno, aquí digamos ya para no darle nombre, nada más decir cuando el gradiente es 0, puede haber situaciones donde el gradiente es 0 como es aquí, pero donde es más bien no es un mínimo local estricto necesariamente. O sea, es un punto donde tenemos estos puntos silla que también podemos identificar. Y de hecho ya tomando derivadas todavía de más alto jerarquía, o sea, ya de segundo nivel, pues ya podemos identificar si ese mínimo es si ese punto, porque también en los máximos puede ser el gradiente también es 0, ¿no? Entonces si ya queremos saber si es un máximo o un mínimo, ya podemos tomar información de las segundas derivadas. Entonces ya ahí con el hessiano, si sus eigenvalores son positivos siempre, entonces ya podemos decir que es un mínimo, y si son todos negativos podemos decir que es un máximo. Si tiene positivos y negativos, pues es donde ya puede ser una silla, ¿no? Cuando esas cosas existen. Pero son de las informaciones que podemos tener. Nada más aquí es como una embarradita de esa información, pero en esencia, pues esto es un tema pues muy interesante, muy relevante para Machine Learning, pero sí en una carrera, por ejemplo, si yo la hubiera diseñado, que de hecho ahorita no vinieron todos los de la SCOM, los agarraron ahí. Si yo hubiera diseñado la carrera de la SCOM, definitivamente una materia que yo pondría para ciencia de datos o Machine Learning, inteligencia artificial, lo que sea, sería una materia de optimización, o sea, de pura optimización. De hecho, en el SIC también deberíamos tener una, pero no tenemos, ¿no? Pero bueno. De hecho, sí vamos a tener, de hecho voy a traer un invitado a que nos dé un curso de optimización, por si quieren tomar. De hecho, 2 invitados. Uno es un alemán del Simvestab que trabaja en optimización. Entonces bueno, ¿no? Entonces les digo, me estoy saltando un poquito. Entonces aquí nada más para ver esas cosas que les había dicho, pues vamos a agarrar un modelo que es ligeramente más complicado, o sea, no es un modelo lineal ahora, o sea, el modelo que vamos a tratar de ajustar para nuestros datos, pues es este modelo que se llama Gabor Model, ¿no? Y que está dado por esta expresión, que soy ignorante de por qué tiene esta... O sea, ha de ser famoso ese modelo, pero la verdad es la primera vez que lo veo en estas diapositivas de este Prince. Pero como siempre lo hemos hablado, o sea, cada modelo puede incorporar información del fenómeno que quiere, ¿no? Entonces aquí está pensando que ese fenómeno pues, es oscilatorio y que también tiene una caída exponencial, ¿no? O sea, que como que define ese comportamiento oscilatorio y que después ya cuando te alejas de la media, que es como una media lineal también aquí, o sea, este es como un modelo lineal, pero que también tiene esta componente oscilatoria, o sea, cae exponencialmente con un modelo lineal, pero dentro de esa, cuando no ha caído su comportamiento es oscilatorio. O sea, es como tratar de modelar un fenómeno que es gaussiano, pero donde sí está activo es una señal que tiene, ¿no? Supongo que en señales y eso hay muchas cosas donde se puede modelar así. Pero bueno, sigue siendo un modelo de 2 dimensiones, pero ahora en vez de nada más ser una línea, pues ya cae exponencialmente, o sea, es un modelo como gaussiano, pero aparte que tiene esta componente pues sinusoidal que está ahí en el modelo, por eso se ven estas curvitas como que un gaussiano, pero donde la parte gaussiana es una onda y después se cae exponencialmente cuando te alejas de la media, ¿no?
Entonces, de nuevo, es un modelo que va a tratar de ajustar los datos y que podemos tratar de ajustar los parámetros phi0 y phi1. Pero ya aquí, ya cuando empecemos a dibujar las curvas de nivel para este modelo, pues vamos a ver que pues ya es bastante más complicado que el paraboloide que teníamos, ¿no? Pero bueno, aquí tenemos los datos de este fenómeno y están dados de nuevo por los puntitos en café y tenemos el mismo problema. O sea, queremos ahora encontrar los valores phi que minimicen el error cuadrático de nuevo de lo que predice nuestro modelo, que ahora es este Gabor Model. Bueno, ya se me olvidó decir Gabor Model con respecto a nuestras J's. Pues, por ejemplo, aquí pues ya este es un posible modelo y estos son nuestros puntos reales que tenemos, ¿no? Definitivamente aquí estos también pudimos haber tratado de ajustarlos con una línea, pero lo mejor que nos va a dar una línea, pues a lo mejor es esto que está aquí, ¿no? Y a lo mejor teníamos aquí razones para creer que este modelo pues es más apropiado para estos datos que estamos analizando. Y pues aquí también era lo que les quería enseñar y que está bastante bonito, ¿no? De nuevo, este es el espacio de parámetros de nuestro problema. De nuevo, es una curva en 3 dimensiones y ahorita aquí nada más estamos viendo las curvas de nivel, pero así es como se ve cuando tenemos múltiples mínimos locales, ¿no? O sea, todos estos puntos que están señalados aquí son pues diferentes puntos en este espacio de estados y aquí su respectivo pues modelo que corresponde a esos parámetros y sus respectivos errores, ¿no? Por ejemplo, aquí el que tiene el error más pequeño es este que está aquí, que corresponde a este que está aquí, y pues sí se ve como que se ajusta más bonito a los datos, ¿no? Pero aquí también algo pues muy importante, pues lo podemos ver luego. O sea, si empezáramos gradiente descendente en este punto, pues a lo que va a converger es este punto que está aquí, o sea, va a converger esta curva, y si empezábamos por acá, pues a lo mejor sí va a converger acá. O sea, aquí en este problema tan sencillo vemos ya la inherente riesgo que es usar gradiente descendente pues en los problemas que queremos resolver. O sea, puede que nada más converja un mínimo así bien chafón, ¿no? O sea, como en este problema tan sencillo de 2 dimensiones, pues ya es tan relevante la condición inicial que escogiese uno para hacer el problema de optimización. Entonces, ¿por qué cuando hacemos estos redes mega gigantes y nada más empezamos, a veces hasta ni empezamos con poquitos puntos iniciales, ¿por qué ayuda, no? O sea, si entendí bien, lo que está sucediendo aquí es que, o sea, sí convergemos a un mínimo, pero como es un mínimo local, vemos que ajusta muy bien la línea que estamos produciendo, pero nada más en una partecita de los datos y lo demás ya no. Sí, o sea, cada uno de estos puntos, o sea, cada uno de los puntos aquí corresponde a una de estas funciones que parecen un senoidito y luego cae exponencialmente. Cada uno de los puntos que están aquí. Pero como aquí sí tenemos bien control de la función, o sea, sí sabemos exactamente cómo es esa función, pues aquí ya la graficamos y todo bien bonito. Entonces vemos que pues consiste de un montón de valles y colinas, de un montón de mínimos locales. Entonces, si quisiéramos optimizar esta función, si quisiéramos encontrar el mínimo global, pues es un problema difícil, ¿no? O sea, y si queramos usar el algoritmo de caballito de batalla de Deep Learning, que es gradiente descendente, pues ¿cómo es el algoritmo de gradiente descendente? Necesitas un punto inicial, o sea, y digamos que aquí, como es este tachecito a lo mejor, por ejemplo, y después empezando a moverme con información del gradiente. Pero ese gradiente nada más me va a llevar un mínimo local, y ya aquí ya no se va a mover de aquí. Entonces depende mucho de dónde empieces, ¿no? También. Ajá, entonces, por ejemplo, es lo que ya esto muestra, o sea, el posible riesgo. Que, por ejemplo, algo que argumenta, porque leí un poquito el libro, no lo había leído, que yo no estoy completamente de acuerdo, habría que estudiarlo más, discutirlo. Dice que él, como que la herramienta que logra eso, o sea, es que el gradiente descendiente es estocástico, o sea, que no es gradiente descendiente como tal. Entonces, que eso ayuda a escapar de mínimos locales, pero yo no creo que sea suficiente el gradiente descendiente estocástico para escapar de mínimos locales. O sea, como que a lo mejor se puede ayudar un poquito, pero definitivamente, por ejemplo, hasta yo pienso que en esta misma función, y valdría la pena hacer el experimento, les digo, ahí están todos los notebooks, de ver si
si con gradiente descendiente estocástico y empezando en cualquier un punto random del espacio de parámetros, si sí converge al mínimo global. Yo creo que no lo va a hacer. Pero bueno, habría que experimentarlo, ¿no? Habría que verlo. Y pues es lo importante de estudiar todo esto. Y por ejemplo, igual nada más así ya que estamos aquí, ¿por qué dado, digamos, esta figura que es, principalmente esa es la que quería mostrarles? Vamos a ver aquí otras cosillas. Pero, ¿qué creen que pase en estos modelos grandotes de Deep Learning? O sea, ¿cómo tendría que ser esta curva? ¿Cómo tendría que ser el espacio de parámetros de la función de error para que sí, gradiente descendiente o estocástico, lo que sea, sí encuentre buenos mínimos? Y todavía más aún, o sea, depende de dos cosas, depende tanto del modelo que uno escoja, como que también del problema del que estamos extrayendo los datos, ¿no? O sea, ambos determinan pues ya cómo es esta sábana de la función de pérdida que estamos tratando de optimizar. Entonces, que haya sido consistentemente bueno todo esto de Deep Learning para tantos diferentes tipos de problemas como para diferentes familias de redes neuronales o de modelos de Deep Learning, pues debe de haber algo ahí común entre ellos, que es lo que los ha hecho funcionar. Y pues la gente lo ha investigado porque no es una respuesta fácil, ¿no? O sea, es parte de lo que está en el research abierto del Machine Learning. Por ejemplo, hay gente que ha intentado analizar esto, pero para problemas acotados, o sea, no para problemas así generales, pero voy a decir, a ver, voy a trabajar con una red neuronal así fija, nada más de 2 capas, bla, 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 y mi función que voy a generar es este tipo de función aleatoria con estas propiedades. Por ejemplo, con esto que estoy planteando, pues por ejemplo lo que está pasando es que esta función de error que se genera a partir de estas dos cosas sí tiene un número exponencial de mínimos, pero yo puedo más o menos cuantificar la diferencia que hay entre el mínimo global y los mínimos locales y no es tanta. Entonces, pues en ese tipo de espacio de parámetros, pues a lo mejor pues sí funciona gradiente descendente, porque no importa el mínimo que converja, su distancia con el óptimo global no es tan grande. Pero ¿cuándo se va a dar esa situación y por qué se da? Entonces, cosas que se empiezan a investigar y que se empiezan a hacer. Y bueno, y es padre y es interesante, y pues por eso todo esto de optimización es importante, ¿no? Pero bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta o comentario? Y bueno, y aquí lo mismo, ¿no? O sea, de que dependiendo de dónde empecemos, pues va a converger a diferentes puntos, y aquí más o menos está como gradiente descendente está convergiendo, ¿no? Aquí cuando empezamos en este punto 1, pues convergemos a ese que era el bueno. También cuando empezamos a 3, convergemos a que era el bueno, pero aquí nada más ligeramente distinto de ese 3, y ya convergemos a otro que ya no es tan bueno. Y bueno, entonces, de hecho, sé que está... Entonces, como les decía, lo que menciona, que no soy yo de todo de acuerdo, o al menos creo que sí, o al menos yo no lo he leído en papers y no me parece así. O sea, la idea me parece, pues la intuición buena, pero no sé si sea verdadera. Pero ¿qué es gradiente descendiente estocástico? Creo que no lo hemos visto y ya lo he hablado mucho, entonces igual vale la pena tal vez hasta así definir. Ya aquí más o menos viene la definición, pero hasta igual sí, sí definirlo un poco. Entonces, sí, ¿alguien sí sabe qué es gradiente descendente estocástico? Yo creo que sí saben, pero les da miedo el éxito. Pero bueno, alguien que
Que sí sepa qué es gradiente descendente estocástico. Es que no sé si el estocástico es como el que siempre suele primero. Se ha usado gradiente descendente, pero no sé si es ese. No, no es ese, pero está más una pequeña variante. Y que tiene que ver con este contexto de Machine Learning. O sea, como que sí es muy peculiar a las funciones de error que uno trabaja con Machine Learning, que es la suma de muchos errores chiquitos, que es el error con cada uno de los puntos. De ahí viene, y es lo que siempre hacemos en Machine Learning, que tenemos que escoger un tamaño del batch. Entonces, lo que está ligado a gradiente descendiente estocástico, ¿no? Que es lo que viene con estocástico. Se calcula como pocas. Ajá, no, y esas muestras se escogen aleatoriamente. Entonces, como lo hemos estado viendo aquí, por ejemplo, en todos estos ejemplos de las funciones de error que estamos poniendo aquí, y aquí cuando venía la definición de la función, o sea, esta función de error está definida para todo el dataset, o sea, para todas las instancias del dataset. O sea, la función de error es la suma de todos los errores que hacemos para cada uno de los puntos que tenemos. Entonces, es lo que queremos minimizar, ¿no? O sea, dado un conjunto de entrenamiento, queremos minimizar el error sumado, sería la suma de todos los errores para todo nuestro dataset que tenemos. O sea, esa es la función de error que estamos queriendo optimizar. Entonces, eso tiene dos problemas ya para cuando uno hace Machine Learning actual, que también desde entonces, pero más aún actual, que es que el tamaño de las instancias donde estamos entrenando, pues es choncho, ¿no? O sea, ya para muchos problemas pues, ya es el orden de los miles o hasta 10,000 en muchas circunstancias. Entonces, hacer un pasito del gradiente, o sea, calcular un gradiente nada más y tener que calcular el millón de, o sea, para calcular esta, pues es que evaluar el modelo 1,000,000 de veces, ¿no? O sea, si tenemos 1,000,000 de datos en nuestro conjunto de entrenamiento, pues tenemos que evaluar el modelo 1,000,000 de veces, y también tenemos que hacer el cálculo del gradiente para cada uno de estos puntos, porque también el gradiente pues, sería la suma de los gradientes para cada punto. Entonces también lo tendríamos que hacer 1,000,000 de veces. Entonces, pues eso es lo que se tendría que hacer si nada más si lo que estamos buscando es minimizar y no quisiéramos utilizar aleatoriedad. Pero ¿qué es lo que se hace en gradiente descendente? Que ya lo dijo Karin ahorita, es que en vez de agarrarse todo el dataset, pues nada más vamos a agarrar un conjunto pequeño de datos y vamos a calcular el gradiente con respecto a ese conjunto pequeño de datos. Pero ese conjunto pequeño de datos, pues vamos a escogerlo completamente random de nuestro conjunto de datos inicial. Entonces ahora lo que uno tendría que pensar cuando hace eso es qué propiedades tiene ese gradiente que calculemos de esa manera. Uno, pues es aleatorio, ¿no? Porque escogimos de manera aleatoria los puntos que íbamos a tomar. Pero ¿qué más podemos decir de ese gradiente? ¿O qué es lo que uno tendría que empezar a analizar y por qué en principio podría ser bueno tomarlo? Entonces, lo primero que, si lo empezamos a ver desde un punto de vista estadístico, esto nada más lo estoy diciendo así medio choro para contextualizarnos, ¿no? Hasta igual lo podríamos ver bien. Pero bueno, es de que pues lo que uno trataría de ver es que como que estamos tratando de estimar el valor real del gradiente, pero nada más tomando poquitas muestras de nuestro dataset. Entonces, lo primero que si estamos viéndolo esto como un estimador del gradiente verdadero, pues lo que quisiéramos ver es que ese estimador, pues si fuera un bias, en el sentido de que si yo le tomo su valor esperado, entonces ese valor esperado sí corresponda con el valor real del gradiente. Y pues sí es lo que pasa, o sea, si yo ya calculo el valor esperado de ese gradiente estocástico que estoy tomando, sí corresponde al valor del gradiente real que yo quiero tomar. El real es el que tiene todos los... El real es el que tiene todo. De hecho, hasta lo podemos hacer, ¿no? Porque está fácil. Entonces sí lo podemos, pero a ver, mejor lo pongo. Le voy a agregar una nueva nada más así de...
Entonces la función de error normal, así como ahorita la hemos estado viendo, pues ya es una función que depende de los parámetros, y como está dada normalmente en el contexto de Machine Learning, pues es la sumatoria sobre todas las instancias que tenemos, ¿no? de la función de error, de lo que hace nuestro modelo para las XYs, y el modelo está parametrizado por el phi, ¿no? ¿Cómo se compara esto con la YI? Y pues es la suma de todos esos errores, ¿no? Es como lo tenemos. Normalmente el error es el error cuadrático. De hecho, hasta aquí en vez de ponerle resta, ya para que sea más... ya es como sea que esté definido el error, que compara la salida verdadera con lo que está prediciendo nuestro modelo parametrizado por θ. Entonces aquí cuando calculamos el gradiente, o sea, si queremos hacer gradiente descendente, pues entonces tenemos que calcular el gradiente de la función de error. Y como el gradiente es un operador lineal, pues ya cuando le calculo el gradiente a esta suma, pues va a tener igual a la suma de los gradientes, ¿no? Va a ser el gradiente con respecto a θ de esta función de error, ¿no? Entonces todo eso que estuvimos viendo de hacer backpropagation normalmente es para un punto fijo, o sea, queremos calcular el gradiente para un punto fijo de nuestro modelo f, ya con respecto al error, pero en realidad eso lo tendríamos que hacer n veces para calcular el gradiente final, por eso puede ser muy pesado. No, entonces ese como sería, este es el gradiente de a de veras, ¿no? Este es el gradiente que queramos hacer. Pero ahora en gradiente descendiente estocástico, pues lo que estamos haciendo es calcular el gradiente igual con respecto a θ, pero digamos que a este le voy a poner que es nuestro estimado de L de θ, donde aquí más bien es sumatoria de I de 1 hasta un tamaño del batch, o sea, hasta le voy a poner hasta n del batch, igual va a ser la sumatoria del gradiente de L, pero aquí donde, de hecho hasta tal vez mejor sería, para todos los X que están en un batch, igual es f de x θ, y, donde este batch pues, de nuevo es un conjunto aleatorio tomado del conjunto de entrenamiento, ¿no? Conjunto de entrenamiento. Y normalmente para este cálculo que voy a hacer ahorita que lo estoy pensando, es que lo voy a tomar así para hacerlo fácil, IID, que también funciona, es casi parecido cuando se hace un poquito más estricto, que es como ya se hace en la práctica, pero aquí que es que sea IID, que yo agarro mi conjunto de entrenamiento, agarro un dato al azar y ya lo meto en mi bolsa y lo regreso, o sea, es con reemplazo. Después de nuevo agarro otro al azar y lo meto en mi bolsa y lo agarro con reemplazo. Entonces este conjunto B pues, va a ser un conjunto, una muestra aleatoria con reemplazo tomada de mi conjunto de entrenamiento original y ya de un tamaño B, ¿no? Donde el tamaño que ve es mi batch size, ¿no? Que normalmente es lo que tomamos en nuestro conjunto de entrenamiento. Entonces, como se está tomando al azar, o sea, como se está tomando completamente al azar, pues es claro que esto es una variable aleatoria. Bueno, es aleatorio, ¿no? O sea, ya el valor que va a tener nuestro gradiente, pues no necesariamente es el gradiente que nos interesa, porque nada más se está tomando con respecto a un conjunto de puntos que se están tomando al azar, pues de esta bolsa que estamos tomando. Entonces, como es al azar, y pues yo lo que quisiera, que era lo que estaba platicando, pues puedo tratar de calcular su valor esperado con respecto a esa aleatoriedad que estoy tomando. Entonces, ¿cuál sería el valor esperado de este gradiente que estoy tomando? Y entonces también como el gradiente es así como el gradiente es lineal, también el valor esperado es lineal. O sea que es que el valor esperado de una suma es la suma de los valores esperados. Entonces esto me quedaría como la sumatoria para todas estas X que están en este conjunto al azar, donde cada una se toma así IID con reemplazo, pues el valor esperado del gradiente, pues que estoy tomando, ¿no? De la función de error, y aquí ya la escribí toda mal de nuevo, que se me olvidó poner la F.
y pues ya, ¿no? Y después aquí ese valor esperado es con respecto a esa aleatoriedad de la x que estoy tomando, ¿no? O sea, ¿cómo es el valor esperado? De nuevo es tomar sumar sobre todos los posibles valores que puede tomar la variable aleatoria y multiplicarlo por la probabilidad de que tome ese valor, ¿no? Entonces aquí, ¿cómo quedaría el valor esperado? O sea, si yo ya quisiera calcular este valor esperado, ¿cómo sería? O sea, de nuevo aquí la aleatoriedad ¿sobre qué es? Es sobre la x que estoy tomando de mi conjunto de entrenamiento, ¿no? Que la estoy tomando al azar de todo el conjunto de entrenamiento. Entonces, si yo quisiera calcular el valor esperado, ¿cuáles son los posibles valores que puede tomar esta x? Para calcular, porque de nuevo, ¿cómo calculamos el valor esperado de una función que depende de una variable aleatoria x? Pues es la sumatoria sobre todos los posibles valores que puede tomar x, pues de esa función x por la densidad de x, ¿no? Por la densidad de que la variable aleatoria toma ese valor x, ¿no? Además lo escribí así muy... Entonces, en este caso, ¿cómo quedaría eso? Aquí, ¿cuáles son los posibles valores que puede tomar esa x? Exactamente, no de x1 a xn, o sea, nada más son los posibles valores que puede tomar, no dependiendo de mi dataset que yo ya tengo, pues nada más puede ser de x1 a xn, ¿no? ¿Sí queda claro eso? Entonces nada más hay n posibles valores, ¿no? O sea, nada más hay n posibles valores, lo voy a poner ahora de nuevo igual a x de igual 1 hasta mi tamaño del dataset, y entonces y el valor evaluado en esa función pues va a ser el gradiente precisamente pues, con respecto a L de esos valores f de x, y, teta, y. Entonces son los posibles valores que puede tomar, pero como dije aquí, pues lo tengo que ponderar por la probabilidad de tomar ese valor. ¿Y cuál es la probabilidad de que tome cada uno de esos valores? Ajá, si está uniforme, y ahorita como estoy sumando sobre todo n, o sea, digamos que para cada uno de esos, o sea, ¿cuál es la probabilidad de que tome un xy nada más? O sea, ahorita nada más un xy dado, o sea, un xy, y que ya después vamos a llegar a eso eventualmente, pero digamos aquí, como si estoy haciendo el valor, o sea, si estoy haciendo el valor esperado, de nuevo estoy sumando sobre todos los posibles valores que puede tomar x, y aquí pues lo estoy indexando por xy, entonces estos son todos los posibles valores que puede tomar x, pero para cada uno de los posibles valores de x, ¿cuál es la probabilidad de sí tomar ese valor de x en específico? Entre n, ¿no? Que es el tamaño de todo el dataset que yo tenía. Entonces este es el valor esperado que yo tengo para mi modelo, ¿no? Ese es el valor que yo tengo de... Pero ahí se asume que son valores únicos, ¿verdad? Que no están repetidos. ¿O están repetidos? Sí, o sea, aquí es como que pueden estar repetidos o no, pero aquí nada más yo estoy diciendo que cada uno es diferente, ¿no? O sea, estoy viendo la probabilidad. Por ejemplo, muchos de estos, si fuera lo mismo, o sea, de hecho ni necesitaran ser los mismos, pero esta función de gradiente, o sea, esto podría ser exactamente lo mismo. O sea, aquí nada más es así como por calculando de manera explícita el valor esperado, así como su definición de cuáles son los posibles valores que puede tomar la variable aleatoria de interés, que en este caso es el x, y ponderando por su probabilidad de que tome ese valor. Entonces, pero bueno, es la sumatoria de estos todos sobre n, ¿no? Entonces aquí, ahora si esto ya lo metemos al valor esperado que queríamos calcular, que de nuevo es la suma de los valores esperados, pues entonces sí que nos va a quedar.
Luego por hacerlo rápido, no. Pues ya en realidad nada más nos va a quedar, o sea, digamos como aquí, como cada uno de estos está tomando pues, al azar así de esa forma IID, pues entonces todos estos valores esperados son lo mismo, ¿no? Entonces igual de aquí como tengo esto, o sea, si ya lo hiciera, digamos, explícitamente, pues aquí me quedaría pues, la sumatoria sobre todos los X que están en ese conjunto aleatorio que tomé y ese valor esperado, pero ya vimos que ese valor esperado pues, está dado, pues es lo mismo para todos. O sea, de hecho hasta aquí es igual a 1 entre n, y de nuevo pues eso que está ahí, ¿no? De i igual a 1 hasta n, pues ya desde nada más le voy a poner ahorita así, que es todo este chorizo que estaba aquí adentro, ¿no? Pero en realidad eso es constante pues para cualquier x que yo tengo ahí. Entonces ya esto en realidad a lo que va a ser igual, pues va a ser a la cardinalidad de b, o sea, el tamaño del batch size entre n, y ya por esta sumatoria también, que de nuevo está todo este chorizo que está acá, ¿no? Y entonces, ¿qué puedo ver aquí? Digamos, ¿qué es lo que... Pues sí, ¿qué es lo que puedo extraer de aquí? Lo más importante que puedo extraer de aquí, y a ver si me creen por todo esto que lo hice aquí así medio chafón, es que el valor esperado del gradiente descendiente estocástico, ¿cuál es su dirección del valor esperado del gradiente descendiente estocástico? ¿Cuál es su dirección? Uh-huh. Y de hecho aquí todavía no sé ni siquiera si estoy bien, pero a ver, permítame tantito. Pero si antes de eso, ¿cuál es su dirección? A ver, lo voy a escribir mejor acá abajo. Pero sí, ¿cuál es su dirección? Por lo que tenemos, ¿cuál es la dirección del gradiente descendiente estocástico que tengo allí? Para que no esté así tan feo, ¿no? Entonces era esto. Y de nuevo aquí, entonces, como es la sumatoria sobre todos los X que están tomados al azar del conjunto de entrenamientos sin reemplazo, pues entonces es todo, se equivale a este mismo que teníamos acá. O sea, todo este valor esperado es el mismo para todas esas variables aleatorias. Entonces, de nuevo, por eso aquí era 1 entre n, y la sumatoria desde i igual a 1 hasta n, de pues ya de lo que tenemos aquí adentro, ¿no? Pero de nuevo, como todo esto es lo mismo, o sea, como todo esto, o sea, si se fijan aquí para las x, pues ya no es la x que pusimos aquí, o sea, ya es otra x. Entonces esto es constante con respecto a, digamos que a esta sumatoria. Entonces pues ya nada más es, o sea, por eso ya al final, pues nada más esto es el tamaño del batch entre n, por esta sumatoria que está aquí igual a 1 hasta n, del gradiente de teta, l, f, x, y, teta, y. Pues tendría la misma dirección que su gradiente de la loma. Sí, exactamente, eso es lo importante, porque todo esto es el gradiente de a de veras. Entonces, en valor esperado es exactamente la dirección del mismo gradiente. O sea, no o sea, en valor esperado el estimado es un bias de la dirección del gradiente que se está moviendo. Pero como es aleatorio, pues no necesariamente, pues cuando ya tomamos una muestra para hacer el gradiente descendente estocástico, pues nos vamos a mover exactamente en esa dirección, ¿no? O sea, ya cada paso que hacemos de gradiente descendiente estocástico y agarramos un batch para entrenar, pues ya la dirección no necesariamente va a estar en la dirección del gradiente de todo el dataset, pero pues, sí su media, o sea, va a estar desviado un poco de su media, so ahí tendríamos que ver cuánta varianza tiene, y de hecho de eso es por lo que es importante el tamaño del batch que tomamos. O sea, si tomamos un batch muy chiquito porque somos pobres y no queremos
no nos alcanza y nada más lo usamos de 16, pues a lo mejor no es lo suficientemente bueno, ¿no? Entonces normalmente por eso es de 32, 34, 128, ¿no? Hasta el tamaño del batch que tengo. Pero hasta eso es un hiperparámetro que uno lo puede escoger en base a conocimiento, o sea, de qué tanta varianza está permitido. Y entonces ahí son dos cosas. Bueno, aquí primero una cosa muy importante. O sea, el cálculo de este gradiente descendiente estocástico pues es mucho más eficiente, ¿no? Porque de nuevo el tamaño del batch, comparando 128 con respecto a miles, que es el tamaño del dataset, pues es a un ahorro pues muy grande, ¿no? De varios órdenes de magnitud para muchos datasets, y que al mismo tiempo pues sí va en la dirección correcta del gradiente, ¿no? O sea, no se está perdiendo mucho, y al mismo tiempo a lo mejor hasta se está ganando algo, que es lo que argumenta Prince aquí en su libro. Entonces, ¿qué cosas se pueden ganar definitivamente en este contexto de gradiente descendiente estocástico? Por ejemplo, una cosa que se puede ganar, que se ha estudiado mucho y se habla, es que, por ejemplo, en estos espacios de altas dimensiones, pero ahorita sí para sencillo, de estas cuando la superficie tenemos un saddle point, o sea, cuando no es un mínimo ni es un máximo, pero sí tenemos estas como que planicies, y hasta, por ejemplo, en datasets de veras sí se pueden observar que tenemos como esas planicies. Si hiciéramos gradiente descendiente así tradicional, normal, pues sí nos quedaríamos atrapados en estas planicies, ¿no? O sea, si alguna parte de nuestro espacio de parámetros es plano, pues ya ahí te puedes quedar trabado, ¿no? Ya ahí se puede quedar trabado el algoritmo porque ya el gradiente es cero y pues ya no hay ninguna dirección en qué moverse. Pero si el gradiente descendiente estocástico usa el gradiente estocástico, pues a lo mejor una muestra que tomemos no va a ser en exactamente la media que sería el gradiente cero, pero a lo mejor tiene una pequeña desviación que hace que el gradiente ya tenga un poquito de información, no necesariamente cero, que en este caso sería la correcta del gradiente, pero eso que le permite escaparse de esta zona plana, ¿no? Que era del gradiente de cero. Entonces eso también en ese sentido es un algoritmo aleatorio que es más eficiente, pero que su valor esperado coincide con el del gradiente original, pero que esta misma variabilidad le permite moverse o destrabarse de estas regiones, por ejemplo, planas que pueda tener el espacio de la función de pérdida con respecto a los parámetros. Pero todavía lo extrapola más aún Prince, que es lo que de nuevo repito que siento que hay que estudiarse con más cuidado, que dice que esto mismo podría ayudarlo a escapar de mínimos locales. O sea, de igual en un mínimo local, ya cuando caes en un mínimo local, pues ya la información del gradiente es cero. Pero a lo mejor con el gradiente descendiente estocástico, pues ya no necesariamente va a ser cero, o sea, ya puede tener, pues como la media es cero, pues ya puede moverse tanto en esta dirección como en esta, pues en cualquier dirección, ¿no? Ya no necesariamente la de cero, y a lo mejor en una de esas direcciones, pues ya lo puede ayudar a escaparse del gradiente, pero ya no necesariamente, ¿no? O sea, si es un mínimo local, y por ejemplo si está así como un conito así, o sea, por mucho que te mueva el gradiente, pues te va a mover a un punto, pero después de nuevo el gradiente te va a regresar a donde ya estabas, ¿no? O sea, digamos que la información del gradiente debe ser lo suficientemente grande para sacarte de esa atracción que originalmente estamos utilizando, pues para optimizar el problema de que el gradiente te empiece a mover cuando el gradiente es cero, ¿no? O sea, como que hay una atracción de gradiente descendente que te mueve a ese mínimo local, y por eso probamos convergencia del gradiente, porque eventualmente va a converger a este punto. Entonces... Pero eso está relacionado con el tamaño del batch. O sea, mientras más grande, menos chances de que pase eso. Ajá, entonces mientras más grande es más preciso el estimado del gradiente, entonces menos chance que pase eso. Entonces hasta ahí es un estira y afloja de que si quieres esta flexibilidad o si quieres sí la precisión de tenerlo. Y eso que está explicando sería el equivalente en el mapa de curvas de nivel, de no irte precisamente al circulito, al centro más cercano que tenías. Sí, o sea, si tengo yo así curvas de nivel, el gradiente me dice que me vaya perpendicular a la curva de nivel, pero si tomo el gradiente descendiente estocástico, pues a lo mejor ya me voy a mover algo así. Que de todas maneras está apuntando a dirección de minimizarlo. O sea, sí se va a hacer más chica la función, pero no de la manera más rápida posible. Y si hubiera, por ejemplo, otra curva a la derecha, puede que ya me empiece a jalar para allá, en vez de que me hubiera ido directo. Sí.
Sí, pero por ejemplo, bueno, sí, de hecho yo lo hago, pero no tanto como quisiera, pero así como a uno aprende de manera visual y analítica, estudiando libros, etcétera, también como uno aprende mucho es haciendo experimentos ya en lo de a de veras. O sea, digamos aquí son con funciones de juguete, pero también vale la pena, pues ya en las funciones de a de veras, hasta en las de a de veras que son de juguete, o sea, ya hay menistes de juguete, ¿no? También ya para estos tiempos, pero ya es un de juguete ya más real, por así decirlo, ¿no? Ya de las múltiples dimensiones que tenemos y ya con las funciones así, estas de altas dimensiones que nos interesan, que es de imágenes y cosas así. Entonces ahí, por ejemplo, empezar a jugar, o sea, a ver cómo se está moviendo el gradiente, qué está pasando, o sea, si aumentando el tamaño del batch, qué tanto, o sea, por ejemplo, qué tanto varía la función de error en el entrenamiento y la generalización para diferentes condiciones iniciales. O sea, si en realidad sí no cambia mucho, o sea, si es muy tolerante a diferentes condiciones iniciales, o si ya uno empieza a graficar ese camino del gradiente, ya no en este espacio multidimensional, pero verlo así como cambia con el tamaño del batch. O sea, muchas cosas que se pueden estudiar y que pueden tratar de ayudarnos a ganar comprensión de todo lo que está pasando en estas altas dimensiones. Y después otros conceptos que vamos a ver, aquí ya me tardé de nuevo, más de lo que quería. Pero bueno, no sé si tengan otra pregunta de gradiente descendiente estocástico. Pero bueno, entonces ya nada más así rápido y para ya dejarlo para tomar un descanso muy rápido, con el que ya va a ser casi para irnos. Entonces, de nuevo, pues para computar el gradiente, entonces tomamos un mini batch y pues ese lo tomamos sin... De hecho, hasta aquí es diferente de como yo lo hice. Aquí o sea, ya en la práctica, ¿cómo se hace? ¿Cómo lo hacen? ¿O cómo lo han visto que lo haga PyTorch o lo que sea? También para ser más o menos eficiente. Y que es a lo que le llaman ya una época. O sea, que es una época en el contexto de cuando aplican Deep Learning tradicionalmente ahorita ya para la mayoría de las librerías. Un paso por todo el conjunto de entrenamiento. Ajá, entonces un paso por todo el conjunto de entrenamiento, entonces es un paso donde se utilizaron batch, o sea, se utilizó gradiente ascendiente, dividiendo ese conjunto de entrenamiento en batches, pero donde esa división se hizo al azar. O sea, se agarraron al azar los batches. De hecho, aquí algo que es importante es que cada época se aleatorice de nuevo el conjunto de batches, o sea, los elementos que están en cada batch que se están tomando. Entonces, pues si un batch es pasar por todo el conjunto de entrenamientos, entonces ahí cuando hacemos eso, pues no lo estamos haciendo como yo lo especifiqué en esta derivación, pero se puede ver que en realidad es muy parecido, o sea, matemáticamente también se puede ver que son equivalentes. Pero así cuando lo hacemos con reemplazo es mucho más fácil, porque pues nada más es uno entrene la probabilidad y todas esas cosas. Entonces, pero bueno, ya en la realidad no se hace así sin reemplazo, y un paso por todos los datos, pues es a lo que ya le llamamos época, ¿no? Y entonces en vez de hacer el gradiente con respecto a todas las instancias, pues nada más se hace con respecto a ese pequeño batch que teníamos. Y de hecho aquí está también bastante bonito de observar, ¿no? Esto también para este problema así muy sencillo de juguete, cómo es el camino de gradiente ascendente estocástico, pues ya no es así tan, pues ya se ve un poquito más, pues un poquito más borrachillo, ¿no? De cómo se hacen aquí las cosas. Que aquí también tiene su zigzag, pero este es muy, como que hasta muy característico de moverse perpendicular al gradiente, y aquí el zigzag ya es un poquito más borrachón. De hecho hasta aquí está como que muy lenta, pareciera, ¿no? Pero algo, por ejemplo, que es lo que él argumenta, es que, por ejemplo, aquí el que estaba ligeramente separado del punto que ya no convergía al mínimo local, para este problema de juguete con gradiente descendiente estocástico, pues ya se dio aquí toda la vuelta, pero sí convergió al mínimo bueno, ¿no? Que era en el que imágenes anteriores, pues aquí viene mismo, no convergía al mínimo global. O sea, aquí la aleatoriedad ayudó a
a moverse. Pero por ejemplo, aquí digamos la dirección del gradiente, aquí estaba así, ¿no? Y aquí lo que le ayudó es moverse en esta dirección, pero así como esta es la media, también muy bien el gradiente descendiente se pudo haber movido en esta dirección. Entonces aquí más bien lo que por ejemplo, tal vez hasta podríamos hacer un estudio un poquito más detallado, de nuevo ver estadística, o sea, porque si para este mismo punto corro el algoritmo de gradiente descendiente múltiples veces, pues ya voy a poder generar estadísticas de cuántas veces sí convergía a este punto y cuántas veces convergía al punto que está acá. O sea, hasta a lo mejor está medio balanceador. O sea, va a depender mucho de esa aleatoriedad con la que se eligen los datos del batch, ¿no? Uh-huh. Sí, ya pues, serían estadísticos, o sea, ya ver pues qué tanta varianza hay de dónde se mueve o al otro. Porque podría ser de que sí siempre se mueve a esto, o sea, que nada más en casos muy raros se mueve a esto. Esas son cosas que uno tiene que empezar a estudiar y ver qué está pasando. Que de nuevo es un modelo de juguete, o sea, igual valdría más la pena verlo ya en modelos de juguete más avanzados y ver qué onda. O sea que se pierde y se gana, ¿no? Porque te evitas hacer la pasada con todo el entrenamiento, todo el conjunto de entrenamiento para sacar el mínimo global, bueno, el bueno, que es más tardado, pero tendrías que hacerlo, o sea, aunque son batches más pequeños, tendrías que hacerlo múltiples veces para sacar bien darte una idea de esa estadística, ¿no? De qué tan bueno es ese mínimo que estás encontrando. Sí, que son dos cosas. Uno es que sí, pero al mismo tiempo, pues tendrías que balancear cuánto es el ahorro computacional que te das por hacer en este tamaño del batch nada más. O sea, de cuánto es el número de iteraciones que necesitas para llegar al mínimo con respecto a cuánto te cuesta cada iteración, ¿no? O sea, digamos que es lo que tienes que balancear. Y si es así, son 2 órdenes de magnitud con respecto a lo que te ahorras normalmente. Pero aparte sí tiene ventaja, o sea, aparte eso de esos valles que te podrías encontrar, en el otro definitivamente no te vas a salvar de esos. Y aquí sí te puedes salvar, o sea, es como que un valor agregado que hasta podría ser algo positivo que tiene esto que no tiene el otro, o sea, que sí se puede escapar, o podría uno tal vez tratar de caracterizar qué tipo de mínimos locales hay, que gradiente descendiente estocástico sí se puede escapar de ellos. O sea, es algo que uno podría hacer en un paper, o sea, tratar de caracterizar qué propiedades debe de tener el mínimo, o sea, como hasta, por ejemplo, qué valores del Hessiano tienen que tener, o sea, cómo debe de ser la estructura del Hessiano para que gradiente descendiente estocástico pueda escapar y cuál es la probabilidad de que escape, ¿no? O sea, por ejemplo, o sea, es lo que uno podría tratar de estudiar, que hasta tal vez ya está estudiado, ¿no? Pero ahorita, digamos, hablando así sin mucho conocimiento, que es lo que yo pensaría que se podría hacer. Y a lo mejor esas son propiedades muy positivas que tiene gradiente descendiente estocástico. O qué tanta varianza tenga que tener para escaparse de estos hessianos, o sea, de estos mínimos locales con esta propiedad del hessiano que se tiene. Entonces yo sí creo que tiene más cosas positivas, o sea, que sí es más que nada más ahorrar en velocidad. O sea, sí da ventajas, pero ya que tantas, la verdad no sé. Intuitivamente sí concuerdo con lo que dice aquí el libro y las diapositivas, pero así como con cautela, ¿no? O sea, como que sí tendría que yo ver los resultados así ya más formales o experimentalmente más extensos, etcétera, ¿no? Que de nuevo podría ser un trabajo de investigación interesante. Pero está bastante padre, ¿no? Y de hecho, pues hasta aquí está bien, ¿no? Para reducir. O sea, puede escapar mínimos locales, pues yo le pondría quién sabe, ¿no? Pero al menos parcialmente, ¿no? Diría. Entonces añade ruido, pero aún es sensible a los updates basados en parte de los datos. Pues sí, ¿no? Porque tomamos aleatoriamente y como dijimos, en valor esperado pues sigue siendo la dirección correcta. Entonces, pues definitivamente sí. ¿Utilizan todos los datos de manera equitativa? Pues sí, ¿no? Porque los tomamos, por ejemplo, ya en esta versión que plantean aquí en las diapositivas, pues todos los datos se toman al menos una vez, ¿no? En una época completa. Esto pues también definitivamente ayuda y es una razón ideal, pero tiene estas otras ventajas.
Y esto de SIMS, o sea, yo creo que esto está, o sea, emparejado con esto, pero sí me parece que el SIMS es algo que precisamente todavía no tenemos bien conocimiento de por qué lo hace, ¿no? O sea, definitivamente esto es porque encuentra mejores soluciones, pues porque sí escapa tal vez de ciertas regiones que el otro no escaparía, pero hay que ver, pues, como que con un poco más detalle de en qué sentido, ¿no? ¿A qué se refiere con que añade ruido? ¿Mande? ¿A qué se refiere con que está añadiendo ruido? De que no te mueves en la dirección del gradiente, exactamente. O sea, Ah, te ok. estás moviendo Sí, pues sí, en una variación. en una pequeña variación estocástica de la dirección correcta. Dice que no converge en el sentido tradicional, pero sí converge también. O sea, sí se puede demostrar que converge. Por ejemplo, si la superficie es convexa, gradientes descendientes estocásticos sí converge al óptimo local. Y bueno, también otra cosa que no hemos visto, también luego muchas veces, algo importante, les digo, en todo esto de optimización, es que la tasa de aprendizaje también hay unas cosas que se llaman planes, que es que no se utiliza una learning rate constante a lo largo de todo el entrenamiento, sino que se hace un plan de que primero es una learning rate alta y después se va decrementando poquito a poquito conforme. Entonces también es algo que se tiene que estudiar y hay muchas versiones de planes exponenciales o lineales o de muchas formas que se pueden utilizar, ¿no? Pero también eso no lo ya lo veremos. Entonces, si quieren tómense descanso de 5 minutos porque también necesito ir al baño. Se quedó. Yo tampoco sé. Lo bueno que me fui. Se quedó sus pláticas de los que estaban aquí adentro. Ya muy rápidamente, pero igual les recomiendo que lean el libro como una primera introducción, pero de nuevo son libros completos de estas cosas. Aquí viene como una buena pequeña introducción, pero ya son estas variaciones que hay de gradiente descendiente estocástico, que ya son las que utilizamos pues, también, no necesariamente, o sea, también es algo parte de parámetros que uno tiene que checar, pero de los diferentes algoritmos que se pueden usar. Entonces uno de ellos es el momento, o sea, hay varias versiones también de momento, pero en esencia, o sea, grandes rasgos es de que, o sea, por ejemplo, muchas veces lo que se quiere es como que modificar el learning rate, así como les digo que hay planes de que primero sea grande para que estés apuntando, o sea, que primero te muevas así en dirección del gradiente cuando estás lejos del mínimo y te muevas rápido, pero cuando ya estás cercano al mínimo te muevas lento para no saltarte del mínimo local, o sea, para no llegarte al mínimo donde ya tenías que llegar. Entonces, por ejemplo, una estrategia que parece que es útil es utilizar esto que se llama momento. ¿Y qué es momento? No es más que utilizar no nada más la información del gradiente actual que calculaste en este punto en el que estás, sino tomar también en cuenta el gradiente que utilizaste en el pasado. Entonces, por ejemplo, aquí en la dirección que te vas a mover, que es esta m de t más 1, o sea, ya es como la función del gradiente normal que tenemos, que son los parámetros actuales menos alfa por la dirección del gradiente, pero esta ya no es la dirección del gradiente, sino que es esta ecuación que es el nuevo gradiente que se calcula para este punto, pero ponderado también por el gradiente actual, bueno, por el gradiente previo que se tenía en el tiempo pasado. Entonces, una suma ponderada por este beta que dice a qué le voy a dar más peso, o sea, qué tanto peso le estoy dando a mi nueva información con respecto a la información que tenía en el pasado. Entonces, ¿eso qué hace? Que si, por ejemplo, yo me estoy moviendo, el gradiente es muy parecido a tiempos pasados, pues entonces esto, por eso le llaman momento, porque va a tender a amplificar el gradiente en esa dirección, o sea, se van a juntar, o sea, si ya iban muchos pasos de gradiente descendiente donde ibas en la misma dirección, pues esa se va a empezar a reforzar en esta ecuación porque van a estar apuntando en la misma dirección. Si están apuntando en diferentes direcciones, pues a lo mejor sí ya se van a anular una con la otra, pero si están más o menos en la misma dirección, pues entonces van a ir apuntando se va a amplificar la dirección del gradiente en esa dirección, por eso le llaman momento.
También aquí es un poco interesante, no lo vamos a ver, pero si empezamos a desdoblar esta ecuación, lo que podemos ver es que como está definido el gradiente para el paso mt más 1, va a estar dado como, como una función ponderada de todos los gradientes en el pasado, donde los gradientes en el tiempo, no sé, n en el pasado, o sea, en el tiempo t menos n, van a estar ponderados por este beta a la t menos n. O sea, estamos tomando información del gradiente del pasado, pero dependiendo del valor que tiene beta, es la ponderación exponencial que ya le estamos quitando de importancia de lo que tiene en el pasado. Entonces, más o menos, igual hasta vale la pena hacer la expresión, pero es lo que está haciendo esta ecuación de momento, ¿no? O sea, es lo que está tratando de hacer. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se ve aquí una ecuación con no momento y como que sí momento? ¿Cómo pueden identificar un poquito lo que está haciendo el momento? Como que la dirección no hace tantos cambios de direcciones. Ajá, no, o sea, no hace cambio tantos de direcciones, porque en cualquiera de estos puntos el gradiente hubiera decidido moverse tal vez en otra dirección, como tiene momento, pues se lo tiene que sumar a esto, entonces nada más se va a mover ya ligeramente se suaviza, ¿no? distinto, ¿no? Entonces como que se suaviza un poco la trayectoria, ¿no? O sea, ya en vez de moverse totalmente perpendicular, o sea, por ejemplo, en las otras normalmente va como en esta escalerita, ¿no? Y ahora ya no se mueve tanto como en esta escalera, o esta así bien locochona que está acá, porque es la estocástica, ¿no? Me imagino. Entonces es una variante. Otra variante es, que ya es la que más se usa más que el momento, es esta de Nesterov Accelerated Momentum, y que también está bastante interesante. O sea, en vez de calcular el gradiente en el nuevo punto donde estamos en el punto actual de los parámetros, se calcula el gradiente en el punto donde nos haría que se moviera el momento, bueno, que se moviera los parámetros con el momento actual o con el valor actual. O sea, y eso más o menos aquí se ve en la figurita. O sea, digamos que estamos aquí y ¿y qué haríamos con la información del gradiente? O sea, digamos que estamos, o sea, este es el primer punto. O sea, estamos en este punto de nuestro espacio de parámetros. Entonces el gradiente nos dice que nos movamos acá. Digamos, el gradiente normal sin momento nos diríamos que nos moviéramos acá, pero como estamos utilizando momento, entonces también estamos utilizando un poquito de información del gradiente pasado que iba en esta dirección. Entonces ya en forma vectorial pues se suman los dos vectores, ¿no? Más el momento con sus respectivos pesos, ¿no? Pero para el momento de Nesterov, o sea, ya en vez de movernos y ya después aquí calcularle el otro momento, o sea, ya nos movemos aquí, vemos el momento donde nos llevaría, que es en esta dirección, y luego ya aquí es donde hacemos pues en realidad hacemos el gradiente con respecto a este punto ya utilizando el momento, en vez de sin hacerlo utilizando el momento, y ya después entras en la dirección que nos movemos. No sé si fue muy cantinfleado eso o si quedó un poquito claro, más o menos, ¿no? Y sí es importante, vale la pena. A ver si todavía quedan 10 minutos y ya nada más vemos hasta aquí, ya no vemos lo demás de Adam, que también nada más es agregar una cosa más, aunque sí vale la pena echarle un ojo de nuevo, leanlo, y si tienen dudas pues me pueden preguntar. Entonces, de nuevo, si nos regresamos a la ecuación, es que dijimos de momento que nada más era pues llevar como que un peso ponderado de los diferentes valores del gradiente y en esa dirección movernos, o sea, de la dirección en el momento m más 1 es del momento anterior, pero ponderado, bueno, también en una suma convexa se le llama, con el gradiente actual, o sea, con el gradiente actual de la función de error con respecto a los parámetros, pues es esta ecuación que está aquí. Entonces, si ya vemos nuestra nueva dirección del gradiente, o sea, la nueva dirección del gradiente en el que nos vamos a mover, que es mt más 1, ¿cómo está dada en el momento normal? O sea, como está dada en el momento normal es como la suma de dos vectores. Es este vector del momento anterior más el vector del gradiente actual, ¿no? Entonces, ¿cómo se ve ya esto en esta imagen? O sea, ¿cuál es el resultado del vector del momento donde nos vamos a intentar mover cuando utilizamos momento nada más? A ver, si cierro esto y lo vuelvo a poner, vuelven a salir los dibujos, ¿no? Sí.
Entonces va a ser la suma de dos vectores. Entonces, ¿quiénes son estos dos? ¿Quién es m de t aquí? M de t es esto que está aquí, ¿no? Ese es el momento que nos llevó al punto anterior, supongamos, ¿no? Ese es un momento anterior, esto es m de t. ¿Y qué es esto? Es el valor del gradiente en el punto actual en el que estamos, ¿no? ¿Y cuál es el valor del punto actual en el que estamos? Es este, o sea, es en el vector que llegamos ahorita, digamos, este sería phi 0, ahorita digamos de actual. Entonces la dirección del gradiente aquí en phi 0 es esta. O sea, esto sería la dirección del gradiente en phi 0, ¿no? O sea, es el gradiente en phi 0. Y entonces, pero ya como es con momento, en realidad, ¿en qué dirección nos vamos a mover? Pues entonces en la suma de esos dos vectores, ¿no? Entonces, pues ya si le sumo a esta dirección el otro vector, ahorita nada más aquí es de juguete porque ya habría que tomar bien cuánto vale estos betas y ya de eso va a depender exactamente de qué tamaño queda, pero sería en el punto en el que estamos, el gradiente más lo viejo, más el momento. Y ya ese es el vector pues, final, ¿no? en el que nos vamos a mover. Pero ahora, ¿cómo es el otro? O sea, ahora el otro, ¿cuál es la ligera diferencia que tiene? Que el gradiente ya no se calcula en el punto actual, que sería nada más con esto, sino que aparte ya nos movemos en la dirección contraria al gradiente del momento que ya teníamos anteriormente. O sea, como que todavía pensando que el momento lo va a mover en un poco la dirección, y en eso es donde ya vamos a calcular el gradiente. Entonces estábamos en este punto que era el θ 0, pero ahora vamos a tomar un poquito de la dirección del momento, que entonces sería hasta acá, y ya aquí es donde calculamos el gradiente. Entonces aquí ya calculamos el gradiente con respecto a los parámetros, pero en este punto ya sería esta nueva línea, pero ya con respecto al momento, por así decirlo. Y ya pues ya sumamos ese valor viejo y con ese momento que sería el que tendríamos. Y ahora, ¿en qué ayuda o por qué esto es primero, si el mecanismo sí ya queda un poquito más claro? Y ahora eso, ¿por qué se le ocurrió a tal Nesterov? ¿En qué creen que puede, o sea, cuál es la intuición de por qué esto puede ayudar a acelerar la convergencia al óptimo? Pues, de hecho tenemos menos variación. Con todavía se va siguiendo todavía más la misma tendencia del momento en general. Sí, no, aparte, o sea, aquí se ve, por ejemplo, ya en esta imagen, pues definitivamente el otro se enchueca, o sea, todavía como que lo trata de enderezar, pero no tanto, ¿no? Entonces sí es más estable, también pensaría yo. Pero ¿por qué? O sea, ¿cuál es la...? Otra forma de decirlo, tal vez, en otras palabras. ¿Esto se va a trabajar con baches? Puede ser con baches o sin baches. O sea, digamos que esta idea es independiente de que se haga con baches o sin... O sea, de hecho, cuando Lely también es un algoritmo de hace como 100 años. Bueno, creo que no tanto, creo que unos 75 años. O sea, no sé de hecho siquiera si todavía siga vivo en Nesterov. Igual valdría la pena investigar. Pues es que pensaría que es menos susceptible a que de repente uno de los gradientes que estoy calculando como que tenga una desviación muy grande. Y eso, si tengo menos desviación, pues significa que tengo que desplazarme menos y llego más rápido a una convergencia. Y eso suponiendo que sí está haciendo las direcciones correctas, ¿no? Sí. No. A ver. Igual, bueno, este movimiento del momento es algo que de todas formas vamos a hacer, ¿no? Entonces, si hacemos primero el movimiento del momento que tenemos cargado, pues es como en una región más cercana al origen del momento y a partir de ahí calculamos. O sea, que si primero calculamos, nos movemos a otra región más lejana al original del primer vector que nos está dando el momento y
movimiento. Entonces, Sí, no, sí, de hecho, o sea, sí creo que estoy de acuerdo, o sea, como, no sé si te entendí bien, pero lo que... O sea, si al final vamos a hacer un momento que fue como empezaste, definitivamente, o sea, si queremos calcular un valor apropiado del gradiente que nos dé información a dónde movernos a lo que sigue, pues es mejor utilizar la información pues más actualizada, que ya toma en cuenta que de todas maneras nos vamos a mover, ¿no? O sea, si de todas maneras nos vamos a mover, entonces mejor calcular el gradiente en ese punto ya que nos movimos y no cuando anteriormente, o sea, como que en el primero nos calculamos el gradiente sin utilizar toda la información que en realidad tenemos. Y aquí toda la información que en realidad tenemos es que nos vamos a mover en dirección de ese momento. Entonces es mejor utilizar toda la información que tenemos para calcular el valor del gradiente más preciso, dependiendo de la decisión que ya sabíamos que íbamos a tomar de cualquier manera. O sea, quién sabe o no si en el momento es bueno utilizarlo. O sea, como les digo, no necesariamente es lo mejor para todos los problemas de optimización, pero si ya vamos a utilizar esa información y si vamos a utilizar el momento, pues mejor ya calculamos el gradiente considerando toda esa información que tenemos, que es de que ya nos vamos a mover en esa dirección, y ahora sí ya ahí calculamos el gradiente y pues ya hacemos la suma ponderada de las dos direcciones, ¿no? Pero ya ahora del punto en el que ya nos hubiéramos movido de cualquier forma. Yo siento que esto es como el inverso del que habíamos visto, ¿no? Porque esto es como confiar más en la dirección que ya sabes que va a ser. Que eso también lo que decía Leo, ¿no? O sea, todavía es pues sí, todavía movernos más estables en esa dirección, ¿no? Y el otro era como no te confíes tanto porque puede que encuentres otra dirección que te mande a otro mínimo, hasta que voy dando cambios más pequeñitos. Y este es como de una sola forma. Sí, que todavía te podría cambiar ahí en ese nuevo punto, pero ya te movió todavía más en esa dirección, ¿no? También en ese sentido, justamente me preguntaba si, precisamente como dice, por confiar tanto en esa dirección, que si es más susceptible a que encontremos el mínimo local y ya fue. Pues sí que, por ejemplo, todos estos, los que los inventaron, demuestran que sí convergen a su mínimo local. Aquí, digamos, lo que tratan de hacer es converger más rápido. O sea, porque, por ejemplo, si no utilizas momento, puedes zigzaguear mucho, o sea, puedes irte perpendicular a las curvas de nivel mucho, y con este momento lo que haces es ya no dejarte zigzaguear tanto. Entonces ya converges más rápido al mínimo local, pero siempre converges. O sea, todos convergen, nada más con estas, digamos, herramientas converges más rápido porque es más estable y no tienes ese zigzagueo. Pero también ya ahora en superficies, con la aleatoriedad, por ejemplo, de estocástico, podría cambiar este tipo de cosas, ¿no? Son también cosas que se pueden tratar de estudiar y analizar. Pregunta, pero me revuelvo un poco. Habíamos dicho que la época era toda la pasada del punto de entrenamiento. Cuando nos referimos a que converges más rápido hacia el mínimo local, ¿qué quiere decir? Que no vas a tener que evaluar. No, lo que pasa es que ahí estoy mezclando dos cosas, digamos, como problema de optimización y utilizando nada más así gradiente descendente, estocástico, Nesterov y todo esto que sea. Ahorita te puedes olvidar un poquito de las épocas. O sea, tú ahorita lo que tienes es que te estás moviendo en el espacio de parámetros y te estás moviendo pues poquito a poquito hasta converger al mínimo local. Ahora ya cuando estamos en el contexto de Machine Learning, la función de error es una suma de un montón de errorcitos. Entonces ahí es donde ya definimos que una época es cuando hacemos una pasada por todos los puntos al menos una vez, cuando hicimos estos batches aleatorios que juntamos ya todo el dataset. Entonces ahí ya el movimiento pues es muy peculiar, o sea, por cada batch te mueves en el espacio de parámetros, pero no te moviste en la función de a de veras, te moviste con ruido en el valor esperado en una dirección. Entonces ahí tendría que ser la convergencia, pues si es por época, pues a ver, pues estás pensando que sí fue toda una época en la que te moviste, entonces fueron varios saltitos en el espacio de parámetros dependiendo de qué tamaño es el batch, y si vas a definir qué tan rápido converges en términos de épocas o sí de los saltitos pequeños que estás dando. Pero como les digo, o sea, cuando inventó Nesterov ni siquiera era el contexto de Machine Learning, o sea, era optimización normal, o sea, yo quiero converger a un mínimo local para la función que sea, dadas sus variables que yo puedo mover. ¿Cómo le hago para que no se mueva en este zigzagueo? Porque, por ejemplo, una forma de medir cuando la función es, cuando son las elipses así muy flaquitas, o sea, cuando está así como que un valle así muy largo, es cuando el gradiente descendente se mueve así como, o sea, nada más se va así como en un zigzag muy grande, porque siempre está perpendicular. Entonces todas estas ideas era como tratar de evitar esa
esa convergencia así muy, muy lenta. Entonces, pero ver ya esto cómo funciona en el contexto de Machine Learning, pues también es muy importante. Por eso les digo que es importante pues, experimentar y seguir leyendo y ver. De hecho, no sé si aquí vengan algunas. Bueno, viene de Adam cómo lo hace, pero bueno, ya aquí no, ya los dejo de ir, perdón. Nada más, ya esto es lo último. Pues, por ejemplo, aquí cómo se mueve gradiente descendente, eso es lo que no queremos. O sea, cómo se mueve así en este zigzag. Siempre está perpendicular a la curva de nivel. Pero eso provoca este zigzagueo. Y aquí ya está con Adam, que ya... Bueno, ya no... Pero bueno, es momento más otra cosa. Y pues ya es un poco más estable la convergencia. Pero bueno. Ya casi terminamos, pero bueno.